Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Texto 1. Sutta Uvacha, Iti Vrita Prajadrohat Sarvadharma Vivitsaya, Tato Vinashanam Pragat Yatra Deva Vatropatat. Sutta Goswami dijo, sintiendo amor por haber matado a muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira fue al lugar de la matanza. Allí Bhishmadeva yacía en un lecho de flechas a punto de morir. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este noveno capítulo, tal como el Señor Shri Krishna lo desea, Bhishmadeva le impartirá instrucciones al rey Yudhishthira acerca de los deberes propios de las ocupaciones. Ya a punto de partir de este mundo mortal, Bhishmadeva también le ofrecerá su última oración al Señor, y de ese modo se liberará del cautiverio de ocupaciones materiales adicionales. Bhishmadeva estaba dotado del poder de dejar este cuerpo material a voluntad, y él mismo eligió acostarse en un lecho de flechas. Esta partida del gran guerrero atrajo la atención de todas las élites contemporáneas y todas ellas se reunieron allí para manifestar los sentimientos de amor, respeto, afecto que les inspiraba la gran alma. Texto 2. Tadate vrathara sarve sadash swasi swarna bushitai ambagacham Thair Vipra Vyasa Daumya Dayasthatha. En esa ocasión todos sus hermanos lo siguieron en hermosas cuadrigas, tiradas por caballos de primera que estaban adornados con ornamentos de oro. Con ellos se encontraban Vyasa, Rishis como Daumya, el erudito sacerdote de los Pándavas, y otros. Texto 3. Bhagavam api viprarshe ratena satananchaya Satair Vioro Chatanripa Kuvera Iba Uyakai. O sabio entre los brahmanas, el Señor Shri Krishna, la personalidad de Dios, sentado con Arjuna en una cuadriga, también lo seguía. Así pues, el rey Yudhishthira lucía muy aristocrático, tal como Kuvera, rodeado por sus acompañantes, los Ujjakas. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna quería que los Pándavas estuvieran presentes ante Bhishmadeva de la forma más aristocrática posible, para que a la hora de la muerte este último pudiera sentirse complacido de verlos felices. Kuvera es el más rico de todos los semidioses, y aquí el rey Yudhishthira lucía como el Kuvera, pues la procesión que acompañaba a Shri Krishna era muy apropiada para la realeza del rey. Texto 4. Trishtvanipatitam Bhumau Divash Chiutam Ivamaram Pranemu Pandava Bhishmam Sanuga Saha Chakrina. Viéndolo a él, Bhishma, yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, el rey Pandava Yudhishthira junto con sus hermanos menores y el Señor Krishna se postró ante él. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Krishna era un primo menor de Maharaj Yudhishthira, así como también el amigo íntimo de Arjuna. Pero los familiares de los Pándavas conocían al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. El Señor, aunque estaba consciente de su suprema posición, siempre se comportó de una manera humana, y por eso también se postró ante el moribundo Bhishmadeva, tal como si fuera uno de los hermanos menores del rey Yudhishthira. Texto 5. Tatra Brahmarshaya Sarve Devarshayascha Saptama Raharshayascha Tatrasam Trashtum Bharata Pungavam. Solo para ver al principal de los descendientes del rey Bharata, Bhishmadeva, estaban allí reunidas todas las grandes almas del universo, es decir, los rishis entre los semidioses, brahmanas y reyes, situados todos bajo la influencia de la cualidad de la bondad. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los rishis son aquellos que han alcanzado la perfección mediante logros espirituales. Todo el mundo puede obtener esos logros espirituales, ya sea uno, un rey o un mendicante. El propio Bhishmadeva era también uno de los brahmarshis,
y el principal de los descendientes del rey Bharata. Todos los rishis están situados bajo la influencia de la cualidad de la bondad. Todos ellos se reunieron allí al oír la noticia de la inminente muerte del gran guerrero. Textos 6 y 7. Harvato narado daumyo bhagavan bharataya naha rihada shwo garadwaja shashisho renuka sutha vashishta indra pramatas titro gritso madoshita kakshivam gautamotrischa kaushikota sudarshanaha. Todos los sabios estaban presentes, tales como Parvata Muni, Narada, Daumya, Vyasa, la encarnación de Dios, Brihadvajra, Bharadwaja, Parashurama y sus discípulos, Vashishta, Indrapramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivam, Gautama, Atri, Kaushika y Sudarshana. Significado dado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Parvata Muni se le considera uno de los sabios más antiguos que existe. Él es casi siempre un compañero de Narada Muni. Además, ambos son cosmonautas capaces de viajar por los aires sin ayuda de ningún vehículo material. Parvata Muni es un Devarshi, o un gran sabio entre los semidioses, como también lo es Narada. Él estaba presente junto con Narada en la ceremonia de sacrificio de Maharaj Janamejaya, el hijo de Maharaj Parikshit. En ese sacrificio se iba a matar a todas las serpientes del mundo. A Parvata Muni y a Narada Muni se les conoce también como Gandharvas, pues viajan por los aires cantando las glorias del Señor. Pueden viajar de ese modo observando desde el aire la ceremonia Swayambara de Draupadi, de selección de su esposo. Al igual que Narada Muni, Parvata Muni también solía visitar la asamblea real del cielo del rey Indra. Como Gandharva, a veces visitaba la asamblea real de Kubera, uno de los semidioses importantes. Una vez, tanto Narada como Parvata se vieron en problemas con la hija de Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya obtuvo de Parvata Muni la bendición de tener un hijo. Narada Muni se le asocia inevitablemente con las narraciones de los Puranas. A él se le describe en el Bhagavatam. En su vida anterior era el hijo de una sirvienta, pero mediante la buena asociación con devotos puros se iluminó en lo referente al servicio devocional y en la siguiente vida se convirtió en un hombre perfecto comparable solo consigo mismo. Su nombre se menciona en muchos lugares del Mahabharata. Él es el Devarshi más importante de todos o el principal sabio entre los semidioses y es el hijo y discípulo de Brahmaji. A partir de él se extendió la sucesión discipular que proviene de Brahma. Él inició a Prahlada Maharaj, a Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres devotos del Señor. E inició incluso a Vyasadeva, el autor de las escrituras védicas. Vyasadeva inició a Madhvacharya, de ese modo la Madhva Sampradaya, en la que se incluía la Gaudiya Sampradaya, se ha extendido por todo el universo. Sri Chaitanya Mahaprabhu pertenecía a esta Madhva Sampradaya, por lo tanto desde Brahma, Narada y Vyasa hasta Madhva, Chaitanya y los Goswamis, todos pertenecían a la misma línea de sucesión discipular. Narada allí ha instruido a muchos reyes desde tiempos inmemoriales. En el Bhagavatam podemos ver que instruyó a Prahlada Maharaj mientras éste se hallaba en el vientre de su madre e instruyó a Vasudeva, el padre de Krishna, así como también a Maharaj Yudhishthira. Daumya, gran sabio que practicaba severas penitencias en Uttotkacha, Tirtha, y que fue nombrado sacerdote real de los reyes Pándavas. Actuó como sacerdote de muchas funciones religiosas de los Pándavas, samskara, y además cada uno de ellos fue atendido por él durante los esponsales de Draupadi. Él estuvo presente incluso durante el exilio de los Pándavas y solía aconsejarlos en aquellas circunstancias en que se encontraban desconcertados. Él les enseñó a vivir de incógnito durante un año y los Pándavas siguieron estrictamente sus instrucciones durante ese periodo. Su nombre también se mencionó cuando, después de la batalla de Kurukshetra, se realizó la ceremonia fúnebre general. En el Anushasana Parva del Mahabharata 127, 15, 16, le dio a Maharaj Yudhishthira instrucciones religiosas muy detalladas. Él era en verdad el tipo indicado de sacerdote para un cabeza de familia, porque podía guiar a los Pándavas por la senda correcta de la religión. Un sacerdote tiene la finalidad de guiar al cabeza de familia progresivamente por el sendero correcto del ashramadharma o del deber propio de la ocupación de una determinada casta. Prácticamente no hay diferencia entre el sacerdote de la familia y el maestro espiritual. Los sabios, santos y brahmanas eran especialmente quienes tenían que desempeñar dichas funciones.
Varadayana, Vyasadeva. A él se le conoce como Krishna, Krishna Dvaipayana, Satyavati Sutta, Parasharatmaja, Varadayana, Veda Vyasa, etc. Fue el hijo de Vahamuni Parashara. Engendró en él el vientre de Satyabhama antes de los responsables de esta última como Maharaj Shantanu, el padre del gran general, el abuelo Bhishmadeva. Es una poderosa encarnación de Narayana y difunde por el mundo la sabiduría védica. Por eso a Vyasadeva se le ofrecen respetos antes de cantar la literatura védica, especialmente los Puranas. Shuka Goswami era hijo de él y rishis tales como Vaishapayana eran sus discípulos en las diferentes ramas de los Vedas. Él es el autor de la gran obra épica, el Mahabharata, y la gran obra literaria trascendental conocida como el Bhagavatam. Los Brahma Sutras, los Vedanta Sutras o Badarayana Sutras fueron recopilados por él. Él es entre los sabios el autor más respetado de todos por sus severas penitencias. Cuando quiso poner por escrito la obra épica, el Mahabharata, por el bien de toda la era de la gente de Kali, sintió la necesidad de un escritor poderoso que pudiera copiar todo lo que él le dictara. Por orden de Brahmaji, Sri Ganesaji se encargó de anotar el dictado con la condición de que Vyasadeva no dejara de dictar ni por un momento. El Mahabharata se recopiló así mediante el esfuerzo conjunto de Vyasa y Ganesha. Por orden de su madre, Satyavati, quien luego se casó con Maharaj Shantanu, y a pedido de Bhishmadeva, el hijo mayor de Maharaj Shantanu con su primera esposa, el Ganges, engendró 3 hijos brillantes, cuyos nombres son Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Vyasadeva recopiló el Mahabharata después de la batalla de Kurukshetra y después de la muerte de todos los héroes del Mahabharata. El Mahabharata se expuso por primera vez en la Asamblea Real de Maharaj Janamejaya, el hijo de Maharaj Parikshit. Rahadashva, sabio antiguo que se reunía de vez en cuando con Maharaj Yudhishthira, quien conoció en Kamyavana. Este sabio narró la historia de Maharaj Nala. Hay otro, Rahadashva, que es hijo de la dinastía Ishvaku. En el Mahabharata, Varnaparva 209-45. Bharadwaj es uno de los 7 grandes rishis y estuvo presente durante la ceremonia natal de Arjuna. A veces el poderoso rishi observaba severas penitencias a orillas del Ganges, y su ashrama aún es célebre en Prayagadama. Se sabe que mientras este rishi se bañaba en el Ganges, se encontraba casualmente con Gritachi, una de las hermosas muchachas frívolas del cielo, y en consecuencia derramó semen que fue guardado y preservado en un tarro de barro del cual nació Drona. Así que Dronacharya es el hijo de Bharadwaja Muni. Otros dicen que Bharadwaja es el padre de Drona. Es una persona diferente de Maharshi Bharadwaja. Él era un gran devoto de Brahma. Una vez se acercó a Dronacharya y le pidió que detuviera la batalla de Kurukshetra. Parashurama o Renukasutta es el hijo de Maharshi Jamadagni y Srimati Renuka. Por eso también se le conoce como Renukasutta. Es una de las poderosas encarnaciones de Dios y mató a toda la comunidad Kshatriya 21 veces. Con la sangre de los Kshatriyas complació las almas de sus antepasados. Más tarde se sometió a severas penitencias en el Mahendra Parvata. Después de quitarles toda la tierra, los Kshatriyas se la dio a Kashyapa Muni como caridad. Parashurama le enseñó el Dhanurveda o la ciencia de pelear a Dronacharya, porque resultaba ser un brahmana. Él estuvo presente durante la coronación de Maharaj Yudhishthira y celebró la función junto con otros grandes rishis. Parashurama es tan antiguo que se encontró tanto a Rama como a Krishna en diferentes oportunidades. Él peleó con Rama, pero aceptó a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Además, elogió a Arjuna cuando lo vio con Krishna. Cuando Bhishma rehusó casarse con Amba, la cual lo quería por esposo, Amba se encontró con Parashurama y solo porque ella lo solicitó, él le pidió a Bhishmadeva que la aceptara por esposa. Bhishma rehusó obedecer su orden, si bien él era uno de los maestros espirituales de Bhishmadeva. Parashurama peleó con Bhishmadeva cuando éste hizo caso omiso de su advertencia. Ambos pelearon muy severamente y al final Parashurama se sintió complacido con Bhishma y le dio la bendición de volverse el guerrero más grande del mundo. Vashishta, el gran y célebre sabio entre los brahmanas, bien conocido como el Brahmarshi Vashishta Deva, es una figura destacada tanto en el periodo del Ramayana como el del Mahabharata.
Él celebró la ceremonia de coronación de la personalidad de Dios Shri Rama y también estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Él podía ir a todos los planetas superiores e inferiores y su nombre también está relacionado con la historia de Hiranyakashipu. Entre él y Vishvamitra hubo una gran tensión porque este último quería su Kamadhenu o vaca cumplidora de deseos. Vashishta Muni rehusó prescindir de su Kamadhenu y debido a ello Vishvamitra mató a sus 100 hijos. Como perfecto brahmana que era, toleró todas las provocaciones de Vishvamitra. Una vez trató de suicidarse debido a la tortura de Vishvamitra, pero todos sus intentos fracasaron. Saltó de una colina, pero las piedras sobre las que cayó se convirtieron en un montón de algodón, y de ese modo se salvó. Se lanzó al océano, pero las olas lo llevaron a la orilla. Se lanzó al río, pero también el río lo llevó a la orilla. Así pues, todos sus intentos de suicidio fracasaron. Él es además uno de los 7 rishis y el esposo de Arundhati, la famosa estrella. Indra Pramada, otro rishi célebre. Trita, uno de los 3 hijos de Prajapati Gautama. Él fue el tercer hijo y sus otros 2 hermanos eran conocidos como Ekat y Dvita. Los 3 hermanos eran grandes sabios y estrictos seguidores de los principios religiosos. A fuerza de severas penitencias fueron promovidos a Brahmaloka, el planeta en el que vive Brahmaji. Una vez Trita Muni cayó en un pozo. Él trabajó como organizador de muchos sacrificios y como era uno de los grandes sabios también fue a ofrecerle respetos a Bhishmaji en su lecho de muerte. Él era uno de los 7 sabios del Varunaloka. Era oriundo de los países occidentales del mundo y lo más probable es que perteneciera a los países europeos. En esa época el mundo entero seguía únicamente la cultura védica. Gritsamada, uno de los sabios del reino celestial, era un amigo íntimo de Indra, el rey del cielo, y era tan eminente como Brahaspati. Él solía visitar la asamblea real de Maharaj Yudhishthira y también visitó el lugar en el que Bhishmadeva expiró. A veces explicaba las glorias del señor Shiva ante Maharaj Yudhishthira. Era hijo de Vitahavya y sus rasgos físicos se asemejaban a los de Indra. En ocasiones los enemigos de Indra lo tomaban por y lo arrestaban. Era un gran erudito del Rig Veda y en virtud de ello era muy poderoso y respetado por la comunidad brahmana. Llevó una vida de celibato y fue poderoso en todos los aspectos. Asita. Había un rey del mismo nombre, pero la cita que aquí se menciona es la cita de Balarishi, un gran y poderoso sabio de la época. Él le explicó a su padre 1.500.000 versos del Mahabharata. Fue uno de los miembros del sacrificio de serpientes de Maharaj Janame Jaya y además estuvo presente durante la ceremonia de coronación de Maharaj Yudhishthira junto con otros rishis. Él también le dio instrucciones a Maharaj Yudhishthira mientras estaba en la colina Anchana. También era uno de los devotos del señor Shiva. Kakshivam, uno de los hijos de Gautama Muni y el padre del gran sabio Chandakaushika, era uno de los miembros del parlamento de Maharaj Yudhishthira. Atri Muni era un gran sabio brahmana y uno de los hijos mentales de Brahmaji. Brahmaji es tan poderoso que simplemente con pensar en un hijo puede tenerlo. Esos hijos son conocidos como Manasaputras, de los 7 Manasaputras de Brahmaji y de los 7 grandes sabios brahmanas. Atri era uno de ellos. En su familia nacieron también los grandes prasetas. Atri Muni tuvo 2 hijos yatras que se volvieron reyes. El rey Artama es uno de ellos. A él se le cuenta como uno de los 21 Prajapatis. Su esposa se llamaba Anasuya y él ayudó a Maharaj Parikshit en sus grandes sacrificios. Kausika es uno de los rishis que eran miembros permanentes de la Asamblea Real de Maharaj Yudhishthira. A veces se encontraba el señor Krishna. Hay diversos otros sabios con el mismo nombre. Sudarshana. Esta rueda que la personalidad de Dios Vishnu o Krishna acepta como su arma personal es el arma más poderosa de todas, superior a los brahmastras u otras armas desastrosas similares. En algunas de las escrituras védicas se dice que Agnideva, el dios del fuego, le regaló esta arma al señor Sri Krishna, pero en realidad el señor la porta eternamente. Agnideva le obsequió esta arma a Krishna de la misma manera en que Rukmini le fue dada al señor por Maharaj Rukma. El señor acepta esos regalos de sus devotos a pesar de que los mismos son propiedad de él eternamente. En el Adi Parva del Mahabharata hay una descripción detallada de esta arma. El señor Sri Krishna lo usó para matar a Shishupala, un rival del señor. Él también mató a Shalva con esa arma y a veces quería que su amigo Arjuna lo usara para matar a sus enemigos. Mahabharata Virata Parva 56.3.
Texto 8. Aniecha munayo brahmam brahmaradatayo mala. Shishair upeta ashakmun kashapangira shadayaha. Y muchos otros llegaron allí, tales como Shukadeva Goswami y otras almas purificadas, Kashyapa, Angarisa y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami, el famoso hijo y discípulo de Shri Vyasadeva, quien le enseñó primero el Mahabharata y luego Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami recitó 1.400.000 versos del Mahabharata en los concilios de los Gandharvas, Yakshas y Rakshasas, y recitó el Srimad Bhagavatam por primera vez en presencia de Maharaj Parikshit. Él estudió cabalmente todas las escrituras védicas con su gran padre. Así pues, era un alma completamente purificada en virtud de su extenso conocimiento acerca de los principios de la religión. El Mahabharata, el Sarva Parva 4.11, nos hace saber que él también estaba presente en la asamblea real de Maharaj Parikshit y durante el ayuno de Maharaj Parikshit. Como genuino discípulo de Shri Vyasadeva, le hizo preguntas a su padre de un modo muy extenso acerca de los principios religiosos y los valores espirituales. Y su gran padre también lo satisfizo, enseñándole el sistema de yoga mediante el cual uno puede llegar al reino espiritual, la diferencia entre el trabajo fructivo y el conocimiento empírico, los medios y arbitrios para lograr la comprensión espiritual, los 4 ashramas, es decir, la vida de estudiante, la vida matrimonial, la vida retirada y la vida renunciada, la posición sublime de la Suprema Personalidad de Dios, el proceso de verlo a Él cara a cara, el candidato genuino para recibir conocimiento, la consideración de la naturaleza de los 5 elementos, la posición única de la inteligencia, la conciencia de la naturaleza material y la entidad viviente, las características del alma autorrealizada, los principios del funcionamiento del cuerpo material, las características de las influyentes modalidades de la naturaleza, el árbol del deseo perpetuo y las actividades psíquicas. Algunas veces iba al planeta Sol con el permiso de su padre y de Naradaji. En el Shanti Parva del Mahabharata 3.3.2 se dan descripciones de sus viajes por el espacio. Al final alcanzó el reino trascendental. A él se le conoce con diferentes nombres tales como Araneya, Arunusita, Vyayaksaki y Vyasatmaja. Kashyapa, uno de los Prajapatis, el hijo de Marichi y uno de los yernos de Prajapati Daksha. Él es el padre de Garuda, el ave gigante, a quien se le daba de comer elefantes y tortugas. Se casó con 13 hijas de Prajapati Daksha, y los nombres de estas son Aditi, Diti, Danu, Kashta, Arishta, Surasu, Ila, Muni, Krodabasha, Tamra, Surabhi, Sarama y Timi. Con estas esposas engendró muchos hijos, tanto como semidioses como demonios. De su primera esposa, Aditi, nacieron todos los 12 Adityas, uno de ellos Vamana, la encarnación de Dios. Este gran sabio, Kashyapa, también estuvo presente durante el nacimiento de Arjuna. Parashurama le regaló el mundo entero y más tarde le pidió a Parashurama que se saliera del mundo. Su otro nombre es Aristanemi. Él vive en la parte norte del universo. Angirasa es el hijo de Maharaj Angira y se le conoce como Brihaspati, el sacerdote de los semidioses. Se dice que Dronacharya era una encarnación parcial de él. Sukracharya es el maestro espiritual de los demonios y Brihaspati lo desafió. Su hija es Kacha y Bharadwajamuni fue el primero a quien le dio el arma de fuego. Él engendró 6 hijos, como el dios del fuego, en su esposa Chandramasi, una de las estrellas célebres. Él podía viajar por el espacio y por lo tanto podía presentarse incluso en los planetas de Brahmaloka e Indraloka. Él aconsejó a Indra, el rey del cielo, en lo referente a conquistar a los demonios. Una vez maldijo a Indra, quien por ello tuvo que volverse un cerdo en la tierra y no quería regresar al cielo. Tal es el poder de la atracción de la energía ilusoria. Hasta un cerdo no desea desprenderse de sus posesiones terrenales a cambio de un reino celestial. Él fue el preceptor religioso de los nativos de diferentes planetas. Texto 9. Tan sametam mahabhagam, upalavya vasutama, ujayam asadharmajo, deshakala vibhagavit. Bhishmadeva, quien era el mejor de los 8 vasos, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y al lugar.
Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los conocedores expertos de la religión saben perfectamente bien cómo ajustar los principios religiosos en términos del tiempo y el lugar. Todos los grandes acharyas, predicadores religiosos o reformadores del mundo ejecutaron su misión mediante el ajuste de los principios religiosos en función del tiempo y el lugar. En diferentes partes del mundo existen diferentes climas y situaciones, y si uno tiene que desempeñar sus deberes para predicar el mensaje del Señor, debe ser experto en cuanto a ajustar las cosas conforme al tiempo y al lugar. Bhishmadeva era una de las 12 grandes autoridades en lo referentes a la prédica de este culto de servicio devocional, y por consiguiente podía recibir y darles la bienvenida a todos los poderosos sabios de todas las partes del universo reunidos allí en su lecho de muerte. Es indudable que él estaba incapacitado en esa ocasión para darles la bienvenida y recibirlo físicamente, pues ni estaba en su casa ni en una condición normal y sana. Pero estaba perfectamente capacitado en cuanto a las actividades de su sana mente, por lo cual pudo proferir palabras gratas con expresiones cordiales, y todos ellos fueron bien recibidos. Uno puede llevar a cabo su deber mediante el trabajo físico, mediante la mente y mediante las palabras. Y él sabía bien cómo utilizarlos en un lugar idóneo, y por eso no tuvo dificultades en recibirlos a pesar de estar incapacitado físicamente. Texto 10. Krishnam cha tat prabhavajja asinam chagat ishvaram hridistam purushayam asa mayo yopata vigraham. El Señor Shri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor está sentado ante Bhishmadeva, y como Bhishmadeva sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La omnipotencia del Señor la pone de manifiesto su presencia simultánea en todas partes. Él siempre está presente en su morada eterna Goloka Vrindavana, y aún así está presente en el corazón de todos e incluso en cada uno de los invisibles átomos. Cuando Él manifiesta en el mundo material su forma trascendental eterna, lo hace mediante su potencia interna. La potencia externa o la energía material no tiene nada que ver con su forma eterna. Todas estas verdades les eran conocidas a Sri Bhishmadeva, quien lo adoró como corresponde. Texto 11. Pandu putran upasinam prashraya prema sangatam avyachastanu rangashrair andi bhutena chakshusha. Los hijos de Maharaj Pandu se hallaban sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que le tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Bhishmadeva los congratuló emocionadamente. En sus ojos había lágrimas de éxtasis, pues estaba abrumado por el amor y el afecto. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando Maharaj Pandu murió, sus hijos eran todos niños pequeños, y naturalmente fueron criados bajo el afecto de los miembros mayores de la familia real, específicamente por Bhishmadeva. Más adelante, cuando los Pándavas eran adultos, fueron engañados por el astuto Duryodhana y compañía, y Bhishmadeva, aunque sabía que los Pándavas eran inocentes y habían sido puestos en dificultades sin razón, por motivos políticos no pudo ponerse de parte de ellos. En la última etapa de la vida, cuando Bhishmadeva vio que sus excelsos nietos, encabezados por Maharaj Yudhishthira, estaban sentados a su lado, muy dócilmente, el gran guerrero abuelo no pudo contener sus lágrimas de amor que se le salían de los ojos sin querer. Él recordó las grandes tribulaciones que sufrieron sus muy piadosos nietos. Ciertamente que él era el hombre que estaba muy satisfecho de que Yudhishthira hubiera sido puesto en el trono en lugar de Duryodhana, y así pues comenzó a congratularlo. Texto 12. Aho kashtam aho nyayam yat yuyam dharma nandayanaha jivitum nartata klishtam vipra dharmachu tashrayaha. Bhishmadeva dijo: qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada. Ustedes no merecían seguir con vida en medio de estas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira estaba perturbado debido a la gran matanza de la batalla de Kurukshetra. Bhishmadeva pudo darse cuenta de esto y en consecuencia habló primero de los terribles sufrimientos de Maharaj Yudhishthira. Él fue puesto en dificultades únicamente por injusticia, y la batalla de Kurukshetra se libró solo para contrarrestar esa injusticia. De modo que él no debía lamentar la gran matanza.
Bhishma quería señalar particularmente que ellos siempre estaban protegidos por los brahmanas, el Señor y los principios religiosos. Mientras ellos estuvieran protegidos por estos tres importantes factores, no había razón para decepcionarse. Así pues, Bhishmadeva alentó a Maharaj Yudhishthira para disiparle el abatimiento. Mientras una persona esté cooperando plenamente con los deseos del Señor, guiada por los brahmanas y vaishnavas genuinos y siguiendo estrictamente principios religiosos, no tiene por qué desanimarse, por difíciles que sean las circunstancias de la vida. Bhishmadeva, como una de las autoridades de la línea, quería inculcarle esto a los Pándavas. Texto 13. Samshtite tirate Pandau Pritavala Prashavadu Yusmat Krite Bahum Klesham Prapta Tokavati Muhu. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos también sufrió mucho debido a vuestras acciones. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los sufrimientos de Kunti Devi se lamentan doblemente. Ella sufrió mucho debido a su temprana viudez y también para criar a sus hijos pequeños en la familia real. Y cuando sus hijos ya eran adultos continuó sufriendo por las acciones de ellos, así que sus sufrimientos continuaron. Esto significa que ella estaba destinada a sufrir por disposición de la providencia, y eso uno tiene que tolerarlo sin perturbarse. Texto 14. Sarvam khala kritam manye bhavatam chayat apriyam sapalo yat vashe loko vayor iva ganavalihi. En mi opinión, todo esto se debe a la ineludible factor del tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como las nubes lo lleva el viento. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así como existe el control del tiempo por todos los planetas, asimismo existe el control del tiempo por todo el espacio del universo. A todos los grandes y gigantescos planetas, incluso al Sol, los controla la fuerza del aire, tal como esa misma fuerza empuja las nubes. De manera similar, el ineludible Kala, o el tiempo, controla incluso la acción del aire y los demás elementos. Todo entonces es controlado por el Supremo Kala, un poderoso representante del Señor dentro del mundo material. Así pues, Yudhishthira no debía lamentar la inconcebible acción del tiempo. Todo el mundo tiene que tolerar las acciones y reacciones del tiempo mientras se encuentra en el ámbito de las condiciones del mundo material. Yudhishthira no debía pensar que había cometido pecados en su nacimiento anterior y que estaba sufriendo las consecuencias de ello. Hasta el más piadoso tiene que sufrir la condición de la naturaleza material. Pero un hombre piadoso le es fiel al Señor, pues a él lo guía el Brahman y Vaishnava genuino que sigue los principios religiosos. Estos tres principios directores deben ser el objetivo de la vida. Uno no debe dejarse perturbar por los trucos del tiempo eterno. Hasta el gran controlador del universo, Brahmaji, se halla bajo el control de ese tiempo. Por lo tanto, uno no debe molestarse por el hecho de estar controlado por el tiempo, pese a ser un verdadero seguidor de principios religiosos. Texto 15. Yatra dharma sutoraja gadapanir mikrodaraha Krishno strigandivam chapam shuhrit krishnas tato vipat. Oh, cuán asombrosa la influencia del ineludible factor tiempo. Es irrevocable, pues de lo contrario, ¿cómo podrían haber reveses en presencia del rey Yudhishthira, el hijo del semidios que controla la religión, Bhima, el gran luchador con la masa, el gran arquero Arjuna con su poderosa arma Gandiva, y por encima de todos el Señor, el bienqueriente director de los Pándavas? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En cuanto a los recursos materiales o espirituales que se necesitaban, no había escasez de ellos en el caso de los Pándavas. Desde el punto de vista material, ellos estaban bien equipados, porque allí se encontraban dos grandes guerreros, es decir, Bhima y Arjuna. Desde el punto de vista espiritual, el propio rey era el símbolo de la religión y por encima de todos ellos, la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna. En su carácter de bienqueriente estaba personalmente interesado en los asuntos de ellos. Y sin embargo hubo muchísimos reveses del lado de los Pándavas. Pese al poder de los actos piadosos, pese al poder de las personalidades, pese al poder del manejo experto y pese al poder de las armas bajo la supervisión directa del Señor Krishna, los Pándavas sufrieron muchísimos reveses en la práctica, los cuales solo se pueden explicar como resultado de la influencia de Kala, el ineludible factor tiempo.
Kala es idéntico al propio Señor, y por lo tanto la influencia de Kala señala el inexplicable deseo del propio Señor. No hay nada que lamentarse cuando algo está más allá del control de cualquier ser humano. Texto 16. Nahi asya karhichit rajam pumambeda vidishitham yad vijishnasaya yukta muhyanti kavayopihi. Oh rey, nadie puede conocer el plan del Señor Shri Krishna, aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante están confundidos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bhishma, la gran autoridad, uno de las 12 personas autorizadas, inválida por completo la confusión de Maharaj Yudhishthira acerca de sus pasados actos pecaminosos y los sufrimientos resultantes, etc. Bhishma quería inculcarle a Maharaj Yudhishthira que desde tiempos inmemoriales nadie ha podido determinar cuál es el verdadero plan del Señor, ni siquiera semidioses tales como Shiva y Brahma. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de ese plan? Y también es inútil hacer indagaciones acerca de él. Ni siquiera las exhaustivas indagaciones filosóficas de los sabios pueden determinar cuál es el plan del Señor. El mejor camino consiste sencillamente en acatar las órdenes del Señor sin objetar. Los sufrimientos de los Pándavas nunca se debieron a sus acciones pasadas. El Señor tenía que ejecutar el plan de establecer el reino de la virtud, y por consiguiente sus propios devotos sufrieron temporalmente a fin de establecer la conquista de la virtud. Vishwadeva estaba satisfecho sin duda de ver el triunfo de la virtud y estaba contento de ver al rey Yudhishthira en el trono, aunque él mismo peleó en su contra. Ni siquiera un gran guerrero como Bhishma pudo ganar la batalla de Kurukshetra, porque el Señor quería enseñar que el vicio no puede conquistar a la virtud, sea quien fuere el que trate de hacerlo. Bhishmadeva era un gran devoto del Señor, pero por la voluntad del Señor eligió pelear en contra de los Pándavas, porque el Señor quería demostrar que un guerrero como Bhishma no puede ganar si está en el bando equivocado. Texto 17. Tasmat idam daiva tantram vyavasya varatarshava tasyanu vijito nata pahi prasha prabhu. Oh, el mejor de los descendientes de Bharata y Yudhishthira. Yo sostengo, por lo tanto, que todo esto es parte del plan del Señor. Acepta el inconcebible plan del Señor y síguelo. Ahora tú has sido nombrado cabeza de la administración, y mi Señor debes ahora cuidar de aquellos súbditos que han quedado desvalidos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hay un refrán popular que dice que el ama de casa le enseña a la nuera enseñándole a su propia hija. De igual modo, el Señor le enseña al mundo enseñándole al devoto. El devoto no tiene nada de nuevo que aprender del Señor, porque el devoto sincero, el Señor siempre le enseña desde adentro. Así pues, siempre que se hace el papel de enseñarle al devoto, como en el caso de las enseñanzas del Bhagavad Gita, es para enseñarles a los hombres poco inteligentes. Luego es deber del devoto aceptar la buena gana y con una bendición las tribulaciones impuestas por el Señor. Bhishmadeva les aconsejó a los Pándavas que aceptaran sin vacilación la responsabilidad de la administración. Los pobres súbditos se hallaban sin protección debido a la batalla de Kurukshetra y estaban esperando que Maharaj Yudhishthira asumiera el poder. Un devoto puro del Señor acepta las tribulaciones como favores del Señor, puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia mundana entre estas dos cosas. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.